Muchas veces pensamos que la pérdida de audición solamente afecta a las personas mayores, pero eso no es así. Puede aparecer en el momento del nacimiento o en cualquier momento de la vida. Yo siempre digo que la pérdida de audición es una discapacidad invisible. Detrás de cada persona con pérdida de audición hay una historia de valentía y de superación, una historia única. Hoy tenemos con nosotros a Víctor, que va a compartir con nosotros su historia. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos. Encantado. Y vamos a ir. Vamos. Víctor, cuéntanos a qué te dedicas y por qué tu historia merece ser escuchada. Soy funcionario de la Junta de Andalucía, administrativo del Servicio Andaluz de Salud y bueno, yo desde que nací con hipoacusia bilateral, una familia de 6 hermanos y 5 con hipoacusia y bilateral. Bueno, la vida es una superación constante. Desde que empiezas el colegio con 3, 4, 5 años, aprendes a hablar, aprendes a escribir, con pérdida auditiva, pues ya te lo puedes imaginar. Sí, me lo imagino. Sin duda es una historia de lucha y superación constante. Sí, esto es... no tienes... Claro, porque no tienes las ventajas que tienes. No eres una persona normal como los demás. Desde el primer día tienes que sentarte el primero de la fila. Hay veces que no te enteras, aunque te sientes el primero de la fila, tienes que repasar. Es como un doble todo. ¿Eh? Todo doble esfuerzo. Claro, porque otras personas se lo explican y a lo mejor se lo explican en la clase, se enteran y salen. Yo luego por las tardes tenía que repasar y estudiar. Y siempre es un esfuerzo doble. Cuando no te enteras, yo siempre en la universidad iba a todas las tutorías. Esto siempre me acuerdo. Todos los maestros me conocían perfectamente y sabían de mi problema. Yo he tenido bastante ayuda con los profesores, gracias a Dios, pero claro, otra gente por las tardes pues no tienen que ir a tutoría, pueden hacer otras cosas, pues yo no. Yo tenía que estar siempre encima de la situación y así pues, puedes sacarlo para adelante. Antes, ¿hay más preguntas? Sí. Si no te voy a contar toda la historia y no me vas a preguntar nada. Mucha gente cree que la pérdida de audición es solo oír menos, pero eso no es así. No. ¿Cuál es el verdadero problema que hay y que nadie ve y entiende? Esto nosotros lo sentimos muy claramente. La gente se cree que cuando estás, por ejemplo, sentado con alguien, en un grupo de personas, lo que sea, están todos hablando, pero realmente ellos se creen que tú te estás enterando y no te estás enterando de nada. O te estás enterando a medias, Claro. o inventándote algunas cosas de lo que están hablando, pero realmente la conversación entera no la sigues. Y la gente, pues, Piensa que no no oye te va a todo. parar o no van a parar de hablar porque tú no oigas, porque no suelen hacerlo. Si no, habría que parar el mundo para nosotros. Entonces eso es imposible. Entonces, muchas veces estás como apartado. Y esa es la sensación que siempre se marcan las personas con hipoacusia, que estamos muchas veces como aparte de la gente. Y es una sensación desagradable. Pero claro, con los audífonos sí te puedes integrar más fácilmente. Sin audífonos la cosa Es más es, complicado. es prácticamente imposible. Yo he estado muchos años sin audífonos y me acuerdo de amigos, después de una reunión y preguntarle, ¿qué has dicho? Que no me he enterado. Y algunos amigos más jóvenes, ¿no? Pues no te lo cuentan o se ríen o lo que sea y al final te vas pues, sin enterarte de las cosas muchas veces. Vamos a irnos un poquito Mm, a tu adolescencia. mm. ¿Recuerdas cómo fue tu experiencia, tu paso por el instituto, las dificultades que encontrabas en las clases, tus relaciones con los amigos, si tenías la sensación o tenías sensación o presión por no encajar en los grupos? Claro, que era completamente, tú sabías que eras distinto a los demás, no como persona, pero al tener una discapacidad auditiva no era igual que a ellos. Claro, ellos se enteraban, tú no te enterabas y siempre ibas muchas veces detrás. Pero sí es cierto que con el tiempo ha habido avanzando en los audífonos. Yo desde hace poco
que compré los primeros audífonos es cuando, desde que estoy trabajando sobre todo, cuando empiezo a estar dentro a integrarme con más facilidad. Pero antes, en mi adolescencia, sin audífonos, pues era lo que tus amigos te contaban más o menos. Tú intentabas adivinar lo que te contaban, lo pasabas muchas veces más. Desde chiquitillo en las clases, pues Antes me has contado, antes de empezar a grabar, me has contado que tu primer audífono fue una petaca. sí, Claro, eso mucha gente no sabe lo que es. sí, sí, sí. Era una petaca y que ese audífono en realidad no te aportó mucho beneficio. Es que por eso los audífonos de ahora no tienen nada que ver con lo que había antes. Yo con los años 86 o antes del 2000, todos los audífonos, sobre todo de petacas y los demás que había, es que eran siempre, daban muchos pitidos. Muchos pitidos, no eran como altavoces y con muy mala calidad. Pasaba una moto y se ponía a pitar y esto era muchas veces en las clases me los tenía que quitar porque pitaba y no se podía dar la clase. La maestra me decía, quítate que no se puede dar. Y luego me ayudaban a mí, aparte, a explicarme las cosas. Pero claro, algunos colegios lo hacen, otros no. Entonces, si tú no... Yo, realmente, a mí me ha costado muchísimo, pero lo he conseguido. No sé si porque soy más listo que los demás o no, no lo sé. Pero he conseguido ir superándome poco a poco y pero no tengo la sensación de que los audífonos antiguos me ayudaran mucho. ¿Tú has Sin notado embargo, más diferencia ahora con la nueva tecnología? eso, sin embargo, los de ahora sí los noto. Ahora en el trabajo, cuando estamos en una habitación abierta, con los ordenadores y con todos los compañeros de trabajo, o sea, es una sala grande. Y, por ejemplo, mi jefe está detrás y me llama, Víctor, ¿tienes que hacer esto? Yo lo oigo, no me tengo que levantar de la silla ni mi jefe acercarse a mí, que está lejos. Entonces, te nota la claridad de la palabra, del habla. Antes no, antes eran todos los ruidos. Una moto, un coche, estaba en la clase, si había murmullo, pues no te enterabas de nada, Claro, porque el ruido te tapaba las voces. exactamente, y era muy difícil. Muchas veces tenías que ir adivinando lo que te iban hablando. Y los audífonos de antes, yo empecé con la petaca, y te voy a contar una anécdota que me pasó en el instituto, en el bachiller. Y eso se me quedó a mí grabado de por vida. Era una clase de inglés. Y ya sabéis, los idiomas para nosotros son mortales. Pues me acuerdo del profesor que era un gordo, lo voy a decir así, porque es que encima tolía peste. El hombre me dejó en evidencia y en vergüenza delante de toda la clase, porque había palabras sin audífonos que no podía pronunciar. En inglés hay una palabra que las terminaciones en S, hay diferentes terminaciones en S. Si pronuncia una u otra, significa una cosa diferente. Pues empezó a preguntarme y yo no te podía decirla bien. Te levantó, tienes que decirla bien, pero con mala leche y con mala follada. Y digo, que no puedo. Y todos los compañeros, me acuerdo perfectamente, todos riéndose en la clase. Y lo peor fue todo lo que pasó después, que me sentí muy inferior y muy discriminado. Esa es la palabra, me sentí discriminado por esa persona. Porque en vez de entender el problema que tenemos, lo que hice fue ir al director y decirle que me obligaran a ponerme unos audífonos. Los audífonos de antes no servían. Mi madre compró los audífonos, fuimos allí a la clase, bueno, fui yo a la clase y eran pitidos constantes. Ujú. Cogió el maestro y me mandó al director. Prácticamente a mí me dejó como apartado de la clase. Pero como el examen era escrito, no era hablado como el B1 de hoy en día, yo lo aprobé en inglés, gracias a que yo me entendía las letras y entendía bien, pero no lo escuchaba bien. Pues me acuerdo yo que en la selectividad y en el bachillerato aprobé en inglés, y me faltó reírme en su cara, pero no lo hice. Pero ese recuerdo de que a mí me dejó en vergüenza porque no podía hablar bien ni decir las palabras en inglés, lo tengo grabado. Vaya. Eh, Imagino que ha habido muchos momentos como ese en el que preferías callarte o disimular o un poco a veces hacerte el fuerte Mm. antes de explicar lo que realmente sentías, ¿no? Que muchas veces aquí tienes que hacer fuerte sí o sí, porque como no seas fuerte te hundes.
Y habrá gente que en esas circunstancias pues perfectamente tiren la toalla, cojan depresiones y acaben malamente. A mí no se me ha ocasionado ningún trastorno psicológico ni nada de esto. Yo he aprendido a pasar porque son cosas puntuales de la vida y como he conseguido ir avanzando, pues realmente, pero que es muy fácil que una persona desde niño que se sienta más excluido de la sociedad y menos integrado, porque no te puedes integrar tan fácilmente sin oír bien, pues es muy fácil que caigan en depresiones, que caigan en problemas psicológicos y se vaya grabando no solamente la parte que oye, sino también la salud mental. Claro, efectivamente, que además es tan importante hoy en día. Mm. Eh, Has comentado que notaste un cambio muy importante cuando te compraste los audífonos ya cuando eras más mayor, los Sí, audífonos ya de última sí, sí, sí. tecnología, y que notaste ahí sí notaste un cambio importante en los audífonos y que realmente te aportaban. Sí. ¿Recuerdas qué es lo que más te llamó la atención? Mira, yo cuando te voy a decir exactamente porque es que es un momento increíble. Yo hice las prácticas del TFM, de trabajo fin de máster, que hay 2 meses que tienes que hacer unas prácticas. Y yo todavía no tenía los audífonos nuevos. Y me tocó en una sala abierta, como suelen estar todos los funcionarios, que están todas en salas abiertas. Y yo no me enteraba de nada. Yo sin audífonos no tenía ninguno. Digo, ¿qué estás diciendo? La persona está hablándole a la otra y me mira, digo, me están diciendo a mi árbol, que yo no me enteraba de nada. Madre mía, pues Y, hacerlo sin y- audífonos. y fueron nada más que las prácticas 2 meses y lo pasé fatal. A partir de ahí ya sabía yo que iba a ir buscándome la vida porque he estado trabajando en la privada y no me gustaba el trabajo en la privada, en explotaciones. Aquí en España se explota trabajadores privados. Muchas horas y no puede ser. Entonces yo ya intuí que iba a ir por el camino de funcionario y lo primero que hice fue comprarme un audífono. No dos, Un uno, audífono. por el precio que tiene. Entonces me compré uno en el 2015. Con ese audífono noté una diferencia abismal. De no enterarme de nada a enterarme de todo, o casi todo. Claro, Porque ya cuando iban hablando me preguntaban, o mi propio jefe me decía, ¿tienes que hacer esto? Pues te enterabas, no tienes que preguntarle 3 o 4 veces, que te da mucha fatiga. claro. Y entonces me enteraba ya, a raíz de ya probar el primero, ya me compré el segundo. Y ya con los dos ya fue un sin parar. Cada vez que voy a trabajo necesito los audífonos. Como no tengo audífonos, es que me doy de baja, no voy a trabajar. Y no sé qué no se puede hacer, pero bueno. Nos has dicho que has estudiado en la universidad, has estudiado empresariales, has hecho 2 máster, ¿vale? No lo vienes diciendo, pero bueno, es un esfuerzo Sí, extraordinario. sí, sí. Yo iba a las tutorías, me sentaba el primero, apuntes de los compañeros. Una cosa que es muy importante, si hubiera tenido audífonos, me hubiera costado menos, eso lo tengo claro. Pues no es ¿Hiciste lo toda mismo la que tú carrera? coges tu apunte ¿Estudiaste en la universidad sin audífonos? sin audífonos. Sin audífonos. El que te pusiste fue Fue cuando ya estabas trabajando exactamente cuando empecé a hacer las prácticas de trabajo fin de máster. El segundo máster se iba con los audífonos y me sentaba el último y me enteraba. y te enterabas. Antes me sentaba el primero. Pero claro, no es lo mismo yo, ahí me dejaban los apuntes. Pero no es lo mismo los apuntes que tú coges cuando te estás enterando a coger los apuntes de otra persona Y que no sabes si lo que está escribiendo es correcto o se lo está inventando o vete tú a saber. claro. Entonces yo me reforzaba con las tutorías. Pero sí es verdad que ya en el segundo máster ya me sentaba atrás, El ya me esfuerzo enteraba entonces perfectamente. en la universidad sería un esfuerzo Sí, brutal. sí, sí. Tutorías y estudiar mucho, mucho en la biblioteca, ¿Cuántas horas de estudio echabas? bastante. Y con todo esto, el primer año me costó mucho. Luego ya fui sacándolas todas las asignaturas. Sí. Pero el primer año, el primer año de carrera me costó. Me quedaron bastantes. Ya el segundo año ya fui, pues claro, porque no oyes bien, no coges los apuntes bien, y es otro, en la universidad es otro mundo distinto. No tienen la misma ayuda que en el instituto o están más En el centrados. instituto tenía una atención quizás más personalizada. Claro, en la universidad es libre, tú vas por tu cuenta. Tú vas por la mañana, vas por la tarde, te asistes a las clases y tú te buscas la vida.
Claro. No es que te ayude en nada, pero con las tutorías me ha ayudado, pero que prácticamente nada. Entonces, el segundo año, hacer asignaturas de repetición, ya sí las saqué todas. Pero es por eso. Pues cuando no te enteras el primer año, pues ojo, te estudias cosas y te empiezas a suspender, digo, pero ya el siguiente año lo probé casi todas. Ya así me Muy acuerdo, ya bien. empecé a coger carrerilla y ya, hasta aquí. Visto, ¿qué es lo que más te desgasta en tu día a día cuando tienes que estar constantemente compensando la falta de audición? Ahora mismo, Sí, lo que más me desgasta, bueno, ahora mismo en el trabajo me va divino con los audífonos. Entonces, ahí prácticamente lo que más desgasta es el trabajo, pero ahí no tengo problemas. Luego descanso un poquito por las tardes y a lo mejor oigo un poco menos a mi hija cuando me habla, porque no puedo tampoco, que es bueno tener estos días. No hay problema en tener estos días, pero yo prefiero que descansar un poquito los oídos y entonces cuando llegas a casa te los quitas un poquito. claro, para que descanse un poco los sonidos más fuertes y también para descansar yo. Pero a mi hija le tengo que repetir, preguntar varias veces, ¿qué has dicho? Y ella ya se da cuenta y me dice las cosas un poco más fuertes. Pues se va dando cuenta de que no oigo bien. Tiene 7 años y ya Sí. se da cuenta. Mi mujer tiene una voz fuerte y nunca tiene problemas con ella, pero mi hija sí, me di cuenta. Digo, ay, esta vez te lo tengo que decir. Dime un poquito más despacio. ¿Vale, papi? Entonces, pues ahí, pero por lo demás, estamos perfectamente. Entonces, desde que eres padre, ¿ha cambiado tu forma de entender la audición? Bueno, acabas de decir que eres Sí, papá de una niña. sí, Eh, ¿Ha cambiado tu forma de entender la audición, la comunicación? sí. Es importante. Claro, Y mm, para tu hija también es diferente. claro, ella lo entiende, pero hay mucho más importante si el niño desde pequeño tiene esa discapacidad. Porque tú piensas que están aprendiendo a hablar. Cuando no oyen bien las letras, las palabras, la dificultad que yo al principio me costaban. Yo desde pequeño estuve en, no sé si era un logopeda especial que había para los niños con discapacidad en el Virgen de las Nieves, desde los 8 a los 10 años, yo Sí, estuve yendo al hospital a una terapia de logopedia. y me enseñaron a leer los labios también. O sea que, pues, antes no estaba, mis manas no lo tuvieron. Y ellas hablan con lenguaje de signos, pero a mí me ayudó muchísimo esa terapia. Entonces, Te enseñaron ahora, a hablar y a lectura labial. claro, lo que pasa, ahora, si ya está en implante coclear, Ujú. y eso es fundamental para los niños. Es que Hoy en día, como no aprendan a, a- y los audífonos que hay hoy en día son fundamentales. Como no aprendan desde primera hora a escuchar bien las palabras, es que prácticamente no aprenden a hablar bien. Luego tienen problemas, tienen que ir al logopeda. Son más gastos para la familia. Es un montón de pronunciar bien las palabras, las consonantes dobles, la B con la R, Braulio, no la flauta, todas estas palabras, si no te las dices despacito, mi hija está aprendiendo, pues se las damos. Pero una persona que no oye bien, un niño que no oye bien, tú empiezas a decirle flauta y te dice flauta. No la sabe decir claro, porque bien. no la escucha Y bien. la palabra la R es también muy difícil para ellos. Además, también porque tú cuando eras pequeño no tenías ninguna ayuda auditiva, no tenías audífonos ni nada, o sea que era el doble de difícil, Yo porque no la tuve, escuchabas. yo tuve la ayuda en el hospital. Era lo único que tuve. La rehabilitación. Claro. No sé si era un logopeda, un psicólogo infantil o algo. No me acuerdo ya porque era muy chico. A mí me llevaba mi madre y mi padre. Y me llevaban una vez por semana o dos. No me acuerdo exactamente, una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y gracias a ahí ya aprendí a leer labios y me ayudaba con las palabras. Echando la vista atrás, ¿la pérdida de audición te ha obligado a reinventarte a nivel personal o a nivel profesional? A nivel personal, no. Yo siempre he sido fuerte. Pero a nivel profesional, sí. Yo ahora
antes hablaba mucho, porque como no, la dificultad que tenía al escuchar, pues no paraba de hablar. Y ahora que oigo en el trabajo, aprendo a callar porque si no el jefe se va a cabrear conmigo y me va a dar un ceporrazo. Entonces, ya sé, en el trabajo sí he cambiado un poco y aprendo a estar un poco más callado y a escuchar. Pues muchas veces eso es importante. Cuando no oyes, pues no paras de hablar, pues es un problema. Claro. ¿Crees que la persona que eres hoy en día existe a pesar de la pérdida de audición o gracias a ella? Esa pregunta en esa pregunta tenía yo dudas. Eh, a ver, yo soy quien soy gracias a la pérdida de audición. O sea, está claro. Forma parte de tu personalidad y de ti. Esto es así. Yo ya no voy a cambiar porque mi pérdida de audición no hay solución. Lo mismo que el ciego no puede ver, es que es hipoacústico, es sordo, tampoco puede escuchar. No existe realmente un milagro para eso. Entonces, sí hay un remedio que tenemos esa ventaja y hoy en día, desde que somos niños, pues tenemos la ventaja de que si nos ponemos un audífono, podemos remediar esa desventaja. Exacto. Pero hay otras discapacidades que no tienen solución, que son... Entonces, nosotros en ese aspecto sí podemos mejorar y sí podemos eh, mm, no quedarnos atrás y no ser una persona no oyente. Puede ser una persona como cualquier otra. Claro, hoy en día, gracias a los audífonos, pues podéis desarrollar el lenguaje y aunque tenéis muchas dificultades, pero os ayuda Claro que a sí, superar todas esas dificultades que os encontráis. puede ser como una persona normal. Víctor, ¿qué te gustaría que la gente entendiera cuando te habla y no se da cuenta de que no lo estás oyendo bien? Eso nos pasa siempre, 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 siempre. Esa pregunta es muy buena porque es que esa es la sensación desde chiquitillo siempre, que te está hablando y yo al principio, cuando era pequeño, no te enteras. ¿Y qué has dicho? ¿Y qué has dicho? Y ves que la persona, yo tenía un padre un poco con mucha incultura y se cabreaba y se liaba las voces. Claro, al no tener un padre con más cultura, con más entendimiento, pues, mm, y entonces empezás a coger miedo a preguntar qué es lo que me ha dicho. Y muchas veces te dicen algo y dices, sí, y no sabes qué No es lo que te ha sabes. dicho. Y te has dicho, mañana te vas a tirar por un balate, y tú le dices, sí. Y no es, y no hay que decirle sí a todo. Lo que tú ya es coger y preguntar otra vez lo que te están diciendo, pero muchas veces esa sensación de que se cree que te lo estás entendiendo y tú haces así con la cabeza y no lo Y no te estás estás enterando de enterando. nada. Y eso hay que meterse en la cabeza de que no. Digo, mira, que tengo este problema y que dímelo más despacio o Claro, tienes que ser un poco, el paso quizás lo tienes que dar tú y siempre, decir, mira, no te he entendido bien, no te oigo bien, y siempre. preguntar la información que se te escape, preguntarla. Cuando tienes un audífono, ese problema desaparece. Vale. Pero, y nunca hay, aun teniendo los audífonos, ¿no has estado en situaciones en las que se te escape Sí, información? pero menos. Vale. Cuando tú tienes un audífono, lo puedes compensar porque a la segunda ya seguro que te vas a enterar. Te lo dice directamente a ti o te lo dice más cerca o lo que sea, pero es muy raro, pero que te enteras seguro. A la segunda te enteras siempre. Pues a todas esas personas que tienen que ponerse audífono, pero no se atreven a ponérselo, no dan el paso, porque adaptarse a unos audífonos a la gente le cuesta mucho trabajo, le cuesta mucho entrar por la puerta del gabinete. ¿Tú qué le dirías? Yo lo primero que le digo es que entren y prueben. Mira, yo he estado en varias, no vamos a engañar, he estado en varias clínicas de audición, ¿vale? Hay muchas. Aquí he tenido muchas facilidades contigo Ujú. y a mí me ha encantado sobre todo el trato personal que das, ¿vale? Hay mucha gente que no se atreve porque si entran y lo prueban, mucha gente te cree que esto es para sacar dinero
para que te va a costar un ojo de la cara y tampoco es que sea barato, la verdad, pero prueba. Y contigo he podido probar los audífonos 3 meses. Yo no me dejaba, a ver, no era obligatorio que me los quedara. O sea, que me dejaba un tiempo para probarlos si quería o no quería. Y eso a mí me da mucha alegría. Porque si vas a otros sitios, yo he estado en otros, eh, ¿qué audífono quieres? Venga, 2.500, 3.000, 4.000 euros. Y tienes que ir con los dineros delante. Y digo, pero bueno, yo quiero probarlo en la calle, quiero probarlo en el trabajo. Te los ponen y te los pruebas allí. Pero tienes que probarlo fuera, Además, tú has probado en el varios trabajo. modelos, has podido comparar unos con otros. Claro. Entonces, Eso también es es muy importante. fácil. Lo mejor que pueden hacer es entrar, probar. Hay financiación, hay muchas formas de pagar, hay ayudas. Yo ahora he solicitado una ayuda en la 11. Ujú. Hay ayudas. Es cierto que son caros, pero no tienes que pagarlo de golpe y porrazo. Y tú pruebas. Si ves que tu vida va a mejorar, Claro, si ves pues que el entonces audífono tú te ves va, si te compensa o no te compensa. Si te compensa, pues eso es, lo tienes claro. Que si no te compensa, pues también nadie te ata a nada. pues sí. Y después de todo lo vivido, ¿qué significa para ti hoy escuchar? Para mí es muy importante. Sobre todo cuando hay días que no me los pongo, pero hay otros días que sí me los pongo cuando estoy con mi hija y es que me da mucha alegría. Ay, que te has Porque emocionado. mira, sí, sí, sí. Hay cosas, por ejemplo, los niños chicos dicen cosas que es que te partes de risa, porque le dices, "Pues, ¿cómo ha dicho eso? Ha dicho eso mi hija". Entonces, lo escuchas yo en el coche, cuando vamos conduciendo, pues algún comentario que me dice ella, no me acuerdo de alguno ahora, pero hay muchos, y me parto de risa con ella, porque es que tiene una agudeza de inteligencia, es muy inteligente, y te dice pues, lo que sea. Y te dice, ¿cómo ha podido pensar con La 7 años niña. que tiene esto? Y yo es que me parto de risa. Y claro, si los audífonos me cuesta entenderla, pero otras veces que sí llevo los audífonos, la oigo y a mí Y me da una alegría enorme. se te nota en la cara. Sí, Hablas de sí, tu sí, niña y sí. se te ilumina la cara. Bueno, Víctor, pues Ujú, muchísimas gracias. La verdad es que tu ujú, historia es de superación absoluta. ujú. Toda la infancia y el instituto y la universidad sin audífonos. Uf, pero al Y final, ahora tienes tu plaza, tu sí. audífono, estás feliz, tienes tu familia, una niña preciosa. Así que muchísimas gracias por compartir la historia con nosotros. Y nada, a vosotros si queréis, podéis hacernos algún comentario de qué temas queréis que sigamos tocando. Y por favor, si os gusta el podcast, pues darle al like. Muchas gracias.